Lilita, es lo de sos la Cristina Kirchner. Pero no vamos a hablar nosotros desde afuera, vamos a aprovechar que tenemos un protagonista en línea de lo que es hoy la oposición, sin lugar a dudas. Es Fernando Iglesias, a quien saludamos desde aquí con Lorena Toso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, Fernando. Muy bien. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es ¿qué opinión te merecen estos cruces que ha habido en los últimos días? Empezó en un programa de tele, siguió en las redes sociales, ahora hay WhatsApp que se difunden. ¿Cómo ves esta situación en Juntos por el Cambio? Primero, no me consta en absoluto que ese WhatsApp sea fidedigno, es más, me parece que por el tono no lo es, pero esa es una opinión. Yo puedo opinar sobre hechos comprobados y cosas que se han dicho públicamente, no sobre supuestas filtraciones de WhatsApp. Bien. Hablemos de lo público. Hablemos de lo público, que igual hay tela para cortar ahí también, ¿o no? Ya lo dije, a mí me parece que las declaraciones de Carrió tienen tres aspectos. El primero es que son inoportunas. Me parece que es un momento de extrema gravedad institucional y económica, y que la gente está en una situación muy complicada, mirando con esperanza a la oposición, y lo último que quiere ver es que quienes nos postulamos para el gobierno en el 2023 tengamos gestos de división entre nosotros. Por lo tanto, me parecen declaraciones inoportunas. Lo segundo es que coincido en la sustancia política. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en que Juntos por el Cambio no tiene que ser una variante más del peronismo. Ya tenemos demasiadas. Tenemos unas cuantas dentro del gobierno, inclusive. No necesitamos hacer un panperonismo Juntos por el Cambio. Ya basta, muchachos. En ese sentido, como crítica política, me parece que lo que dice Carrió se ajusta a lo que yo creo también sobre nuestra fuerza política. Y finalmente, me parece que la forma en que lo hace Carrió es incorrecta, porque sin precisar, sin dar ningún tipo de precisiones, hace una serie de acusaciones que dejan sobrevolando situaciones poco claras. Me parece que yo le he acompañado a Carrió en el 2008 en su denuncia contra el gobierno kirchnerista como asociación ilícita, y si tiene pruebas, creo que me parece que es muy responsable de parte de ella que las presente en tribunales, y si no, me parece incorrecto que haga acusaciones generalizadas sin distinguir unos de otros, ¿no? Fernando, en ese punto uno no puede dejar de pensar en la historia de Elisa Carrió, ¿no? Digo, hay como una especie de dualidad en cada uno de estos actos, en que sale muchas veces con todo a pegarle a los propios, incluso a dinamitar espacios creados por ella misma o de los cuales ha sido fundadora. Y por otro lado también ha sido motorizado desde ella y desde sus denuncias una cantidad enorme de aquellas cosas que son importantes para la Argentina y que han avanzado en la justicia. ¿Por qué elige Lilita Carrió esta manera? Digo, ¿no hay forma de que se pueda dialogar de otra manera, de que se puedan encontrar, de que pueda haber un ida y vuelta más mano a mano, cara a cara con los protagonistas a los que denunció públicamente? Bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Yo desde luego sigo diciendo lo que siempre dije, que Carrió tiene muy grandes defectos, pero que sus virtudes son aún mayores que sus defectos. Yo recuerdo que en los años 90, en la Argentina, en la euforia de la convertibilidad y del 1 a 1, eran muy pocos los que hablaban de república, de lucha contra la corrupción, de la lucha contra el narco, ¿no? Y todos esos temas que hoy forman parte de la agenda y que han tenido en estos 20 años un desarrollo horrible, porque el país en todos estos aspectos no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. La primera en plantearlos como peligro, como amenaza, fue Carrió. Así que yo no dejo nunca de reconocer eso, primero porque me parece lo fundamental de su figura política. En cuanto a su capacidad de construcción política y su forma de relacionarse con los cercanos, bueno, yo empecé mi, entre comillas, carrerita política en la coalición cívica y no estoy más ahí. Y la que me había invitado era Lilita. Creo que eso dice más que cualquier otra cosa con respecto a mi desacuerdo de la forma en que ella tiene de construir política. Que por otra parte tiene todo el derecho a hacerlo, es su estilo, es su personalidad, pero también uno tiene derecho a no estar de acuerdo. Diputado, en este contexto en el que estamos, también Lilita empezó esta serie de
de acusaciones internas en torno a una figura, que es la de Sergio Massa. Y de alguna manera hablando de relaciones entre Massa y personas de Juntos por el Cambio. No hablemos ahora de las relaciones, dejémoslo eso para Aguilita Carrió, pero sobre la agenda de Massa y lo que representa, las medidas que está tomando. ¿Le parece que se acercan un poco a ciertas ideas que pueden encontrarse también dentro del amplio abanico que implica Juntos por el Cambio? Massa me parece un personaje lamentable, de lo más rancio de la política y sobre todo de lo más rancio de la convivencia entre el empresariado prebendario que vive de los negocios con el Estado en la Argentina y la política. Y así se lo he dicho, lo digo porque se lo he dicho en la cara. Yo he presentado por lo menos 3 o 4 cuestiones de privilegio por lo que ha hecho como presidente de la Cámara. Primero, instaurar y prolongar innecesariamente las sesiones virtuales cuando los camioneros y las cajeras del supermercado estaban trabajando. Nosotros estábamos cómodamente en nuestra casa en sesiones que tuvieron episodios lamentables como la del diputado y su amante, como la otra fantasmática en la que estábamos presentes, estábamos ausentes para el cómputo y quienes estaban en las pantallas estaban presentes, toda una serie de barbaridades, los giros a las comisiones, los 3 meses que estuvo cerrada las comisiones del Congreso de este año de manera completamente injustificada, porque el oficialismo no podía ponerse de acuerdo ni siquiera en constituir las comisiones. Todo eso lo hizo Massa, y quien se lo dijo con cuestiones de privilegio, preguntándole además en la cara si era cierto que se había vacunado saltándose la cola contra el COVID y si había hecho vacunar a la familia Galmarini, fui yo, sin tener, por supuesto, nunca ningún tipo de contestación. Así que esa es la opinión que yo tengo con respecto a Massa, y por supuesto no, me parece que están... también estoy completamente de acuerdo si se trata de la posibilidad de incorporar a Massa a nuestro espacio o de que de alguna manera nuestro espacio se sume a la movida de Massa superministro, me parece absurdo. Nosotros estamos donde nos dice la Constitución, estamos en el Congreso, si quieren venir a dialogar, estamos ahí, que es donde nos fijan nuestras obligaciones. De vez en cuando sería bueno que mandaran al jefe de gabinete, que tiene la obligación constitucional de venir, ya debería haber estado acá 8 o 9 veces y vino una sola vez y al Senado. Se postergó. Diputado, le quiero preguntar además por el rol de Sergio Massa, independientemente de esta opinión personal, respecto de lo que el gobierno espera de él, ¿no? Hubo alguna especulación con la salida de Martín Guzmán acerca de que podía llegar a ese rol de superministro, con algunas pretensiones de Massa que después no se podían concretar, y ahora efectivamente con ese ministerio grande que incluye producción, que incluye agroindustria, etcétera, aparece un Sergio Massa que pareciera ser para algunos una especie de bala de plata para el gobierno. ¿Lo leen así desde la oposición? Bueno, la situación macroeconómica es desastrosa. Estos señores nos acusaban de dejar de tierra arrasada y rompieron todo lo que les habíamos dejado. Les dejamos equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit energético, un cambio competitivo, 12.000 millones de dólares de reservas y tarifas que cubrían el 70% del costo de la energía. Y rompieron todo, ¿no? Ahora sí que estamos en tierra arrasada. Y por supuesto que se escuchan muchos tic-tac, se escucha el tic-tac de la inflación, de la disparada del dólar blue, el tic-tac del agotamiento de las reservas, el hecho de que gran parte del aparato productivo empieza a paralizarse porque no tiene los insumos necesarios para producir. Bueno, todo eso existe y la verdad es que hasta ahora Massa no ha hecho nada que indique que puede revertir la situación. Las cosas que ha anunciado han sido en general anuncios insuficientes, y en general anuncios generales, declaraciones de intenciones que después no se alcanza a entender cuáles son las medidas concretas. En particular, nos parece, siendo él abogado, yo no soy un fetichista de los títulos, pero Massa no es un economista, es un abogado. ¿Uno puede ser un buen ministro de Economía siendo abogado? Sí, claro, pero tiene que armar un buen equipo con un buen coordinador. Todavía no tenemos el viceministro. Claro. Es decir, tenemos un supuesto plan económico que nos va a sacar evitar una situación de extremo riesgo financiero, de devaluación, de inflación y una situación dramática para la mayoría de los argentinos que no sabemos quién coordinó. Y al que invitan no quiere venir, porque no quiso venir Redrado, no quiso venir Peirano, no quiso venir Nielsen,
no quiso venir Labaña, no quiso venir, ¿cómo es? Kesterborn, no. Bueno, el que habían designado, el que habían anunciado. Y Gabriel Rubinstein. Igualmente Rubinstein había aceptado teóricamente, digo, ahí parece que hay una cuestión de opiniones, claro, opiniones dentro del espacio. Diputado, yo... Bueno, pero no podemos, a ver, están llamando a un viceministro que va a ser la principal figura como economista del equipo económico, ya que Massa es un abogado, y le dan un plan que ya está cocinado y además no consiguen a nadie. Me parece que esto requería otra seriedad, otra cosa. Esto debería haber empezado con Massa, el viceministro al lado, el equipo económico, un plan concreto, con medidas concretas y, muy importante, con Cristina en la primera fila apoyando esto, porque queda también la incertidumbre política de si Cristina va a apoyar o no. Tuvo su foto, por lo menos tuvo su foto, cosa que no habían conseguido otros ministros. Pero, diputado, aquí solo en tren de ponerme en abogado del diablo, me paro del otro lado y le digo, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno mucho tiempo? Ha dicho una deuda con el FMI que se empezaba a pagar después, o sea, se empezaba a pagar en nuestro gobierno, diría el gobierno actual, más una situación donde hoy una inflación desbocada, por supuesto, antes de la situación actual, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ante esta situación, ¿no? El votante que dice, uy, pero la otra vez terminamos así, esta vez estamos terminando así. ¿Vos pensás que el votante va a volver a elegir a Juntos por el Cambio? ¿Los recuerdos de lo que pudo haber sido son más fuertes que esta sensación actual que se está atravesando? Mira, vos nombraste dos temas que son en los que recurrentemente cae el análisis de la crítica del famoso áspero Macri, que son inflación y deuda. La deuda con el FMI, que fue de 45.000 millones de dólares, 47.000 millones de dólares, se empleó absolutamente en pagar deuda anterior. Cuando vos tomás el momento en que esa deuda es contraída por nuestro gobierno y el momento en que termina el gobierno, la deuda total de la Argentina no subió, sino que bajó. Y eso solo se puede explicar de una manera, en que vos tomaste deuda con el FMI para pagar una deuda anterior que estaba a intereses más altos. Por otra parte, el volumen, nosotros en los 2 primeros años de gobierno, la deuda que nos dejó el kirchnerismo en el 2015 fue superior a los 80.000 millones de dólares, es decir, casi el doble del crédito con el FMI. Y para seguirla, en lo que lleva el gobierno, que es menos de un periodo, ya se endeudó 1,5 veces en dólares por el valor del crédito del FMI, porque la deuda ha subido prácticamente 70.000 millones de dólares, la que es en dólares. Y además la deuda interna, que es en pesos, porque dijeron que le iban a subir 20% a los jubilados y se iban a acabar las LELIQ. Los jubilados no le subieron, ganan menos de lo que ganaban antes, y las LELIQ se multiplicaron por 4. Entonces, todo el tema de la deuda es simplemente una táctica goebbeliana, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler, que decía, miente que algo queda. Con respecto a la inflación, nosotros nos hacemos cargo de que nosotros no logramos bajar la inflación como esperábamos, pero entregamos un gobierno con una inflación mucho menor que la actual, mucho menor que la actual. Y además, la gran parte de nuestra inflación provenía de tener que ajustar variables que ellos habían dejado en condiciones terribles en 2015. A nosotros nos dejaron un cambio, es decir, el valor del dólar atrasado en valores similares a los de la convertibilidad. Y nos dejaron las tarifas energéticas a valores similares a antes del Rodrigazo. Es decir, nuestra inflación estaba absorbiendo el ajuste cambiario y el ajuste de tarifas que tuvimos que hacer, porque si no nos quedábamos sin energía, como nos hemos quedado ahora de nuevo. Esta inflación es al revés, porque es una inflación que además se produce con atraso cambiario. Otra vez ya estamos casi en los valores de la convertibilidad y con atraso tarifario. Bajamos la cobertura de tarifa del 70% al 20%, por eso la tienen que subir. Entonces, esta es una inflación que acumula inflación. La nuestra, admitiendo el fracaso en bajarla, era una inflación que tendía estructuralmente a la baja y que era un día antes de las PASO, de las famosas PASO del 2019, en que este país decidió dedicarse, volver al fin del gobierno de Macri, dijo él. Fin de su gobierno económico. La inflación mensual de julio
de 2019, está ahí en los datos del INDEC, era del 2,2%. Minorista, y la mayorista era del 0,1%. Así Ahora, que, diputado, este repaso que estamos haciendo y que usted está haciendo acerca de cómo fueron las variables que quedaron después del gobierno de Macri y lo que recibieron ustedes del kirchnerismo, de todas maneras, no puede sostener ni esto que pasó en el macrismo, ni lo que pasó antes con Cristina Fernández de Kirchner, ni lo que está pasando ahora, soluciones para la gente. Nada de todo esto que se ha aprobado le ha resuelto la vida a los argentinos. Muy por el contrario, hay cada vez más pobreza, hay cada vez más inflación, todas las fórmulas fallaron. Digo, ¿en qué está fallando la clase política que no encuentra respuestas para una población que hace tiempo que viene esperando que se las den? La población argentina hace tiempo que viene votando al peronismo. Desde 1989 hasta ahora han pasado, a ver, déjame hacer el cálculo, 33 años, si no le erro, y fueron 27 años de gobiernos peronistas. Y cuando asumieron otros gobiernos, el de la Rúa en su momento, el de Macri después, que fueron solamente 6 años, el peronismo dejó enormes bombas de tiempo que no se pueden resolver ni en 2 años. A de la Rúa le estalló en las manos y se tuvo que ir, a Macri no. Pero si vos ves el gobierno, y no se pueden solucionar en 4 años, porque mirá cómo es la situación actual de nuevo. Otra vez lo mismo, otra vez tenemos déficit comercial. O sea, la Argentina no solamente está viviendo mal, está viviendo mal y por encima de sus medios. Pero, diputado, entonces si vos el voto de la gente, sistemáticamente apostás por el corto plazo y votás por el asado, y te vas a encontrar siempre la polenta. Acá nosotros necesitamos tener un plan, no va a ser fácil, no hay respuestas fáciles, no hay que mentirle a la gente, no hay que caer en uno de los errores que cometimos, que fue un optimismo injustificado. Va a ser complicado salir. La situación es muy grave, la situación macroeconómica es muy grave y es probable que se agudice porque todos los índices macroeconómicos dan contrario, porque como dije antes, todo lo que estaba preparado para que el país poco a poco saliera adelante en 2019, es decir, superávit de todo tipo, cambio razonable, energía, tarifas que cubrían la energía, un cierto grado de reserva, todo lo reventaron en otra fiesta, en el plan platita, y acá estamos, con todo eso reventado. Entonces no hay soluciones mágicas, no, ningún gobierno puede volver ni puede pensar que vamos a dar vuelta a la cosa y en 2 años vamos a salir para arriba. La situación es complicada y la gente tendrá que hacer un análisis de qué es lo que pasa cuando en el medio de un proceso de cambio que se estaba llevando adelante, que fue complicado en los 2 últimos años, se decide abandonar todo porque te prometieron el asado y después te encontrás con que el consumo de carne es el más bajo de los últimos 100 años. Diputado, eso es lo que pasa. Cuando recordábamos recién el final, el resultado de las PASO, recordamos que al día siguiente Macri dio una conferencia de prensa con alguna referencia medio parecida. La gente eligió esto y eso explicaba cómo se había disparado el dólar, etcétera. Ahora, ¿cree que usted que esto hace referencia de que la gente se equivoca al votar o vota peronismo y tienen lo que les pasa? Digo, ¿es una manera de interpelarlos, de convocarlos? Digo, ¿cómo se hace? No, la convocatoria es muy simple. Estamos en una situación muy difícil porque llevamos prácticamente 30 años votando planes de corto plazo. Votando fiesta, platita en el bolsillo y después vemos. Bueno, hemos llegado hasta acá. Y de acá no se sale de manera fácil. El próximo gobierno, el que sea, si quiere hacer las cosas bien, va a tener 2 años iniciales muy complicados, pero que no van a ser peor que lo actual y que tiene que sentar la base para otra cosa. Y la Argentina tiene muy buenas posibilidades, porque el mundo hoy le está pidiendo todo lo que produce. El mundo está pidiendo energía, el mundo está pidiendo minerales, el mundo está pidiendo alimentos, el mundo está pidiendo también información y economía del conocimiento. Nosotros somos muy buenos en eso y en un plazo de 4, 6, 8 años, yo creo que la perspectiva a partir del 2023 es muy buena. Diputado. El problema es que en cortísimo plazo va a ser muy difícil, porque todo lo que está, es decir, la situación económica lleva nuevamente a una situación de colapso. Y en ese sentido, eso nos permite, cierro con esto, pensar el gobierno de Cambiemos como lo que fue. Nosotros Cambiemos recibió en el año 2015 un avión que se iba a pique, así, ¡pum!, a pique.
como tantas veces se fue a pique la Argentina, con el Rodrigazo, con la hiperinflación, con el 2001, con todo eso. Bueno, el gobierno de Cambiemos no habrá logrado hacerlo despegar y salir para arriba, pero hizo un aterrizaje forzoso. Los pasajeros se golpearon, la turbina se incendió, el ala se rompió y los pasajeros putearon al piloto y decidieron poner a otro, pero no explotó. Esa bomba de tiempo la armaron de nuevo y ahora está ahí. Y el gran problema es lo que cualquiera le pregunta a cualquier economista, explota, no explota y cuando explota. Ahora, diputado, no es que invento yo, la gente sabe eso. Está bien, entonces, pero digo, eso lo sabemos todos y es real, por eso yo insistía en la pregunta respecto de dónde está la clase política a la hora de los reclamos de la sociedad. Y la pregunta la pregunta que viene a cuento de esto es, las mismas reflexiones que usted nos contaba recién, ¿las están haciendo puertas adentro Juntos por el Cambio? Porque la realidad es que lo que sale hacia afuera es más grieta dentro de la grieta. Es como si de repente solo importara lo que va a pasar, quién va a ser el próximo candidato, y no hay tampoco muchas propuestas hacia afuera. No, eso no es así de ninguna manera. Todos los equipos están trabajando. Cada uno de los candidatos, efectivamente, hay muchos candidatos, eso habla bien de nuestro espacio. Tenemos muchos candidatos presidenciales, mientras que el oficialismo no tiene ni uno solo. Y eso tiene algo que ver con un reconocimiento de la gente y de lo que la gente está mirando en el futuro. Y cada uno de esos candidatos tiene su equipo de economistas que está trabajando en los programas, y cada una de las fundaciones de los principales partidos, tanto de la Unión Cívica Radical como del PRO, como de la Coalición Cívica, están trabajando en programas y en armonizar los programas. Eso, después que lo que sale obviamente en los noticieros sea el chusmerío sobre, que también es importante, no digo que no exista, ¿no? O esta polémica con Carrió es una cosa, que no se esté trabajando es otra. Perfecto. Y además hay un punto, Lorena, que es esencial, que es los lineamientos generales de nuestro espacio son evidentes, son claros, la gente los conoce. Queremos una apertura al mundo, creemos en una economía donde el rol central lo ocupe el sector privado, creemos en un país donde los empresarios inviertan y den trabajo y la gente viva de su trabajo y no de los subsidios, creemos que seguir quitándole a los sectores más productivos, al campo, a la clase media, para financiar la patria subsidiada es un camino sin retorno para todos, no solamente para algunos, y eso está muy claro. Bien, si queremos lineamientos más específicos y programas más certeros, no hay ningún problema. Nos avisan, por favor, en diciembre de 2023, cuál va a ser el precio del dólar, en qué precio va a estar la soja, en qué lugar van a estar la reserva, si explotó o no explotó. Nos avisan todo eso y nosotros le hacemos el programa. Ahora, cualquiera que diga ahora un programa preciso para aplicar en diciembre de 2023, es como si yo voy al médico y le digo, mire doctor, yo tomo demasiado, fumo, no hago ningún tipo de ejercicio, y 20.000 cosas más. ¿Me puede decir un buen programa de recetas para diciembre de 2023? Cualquier médico responsable le va a decir, mire, empecemos por dejar de fumar, empecemos por hacer ejercicio, pare un poco con el alcohol y después charramos. Bueno, diputado, le queremos agradecer por su tiempo. Muchas gracias y seguramente volvamos a contactarnos en los próximos días para ver cómo siguen las cosas por acá y si hay algún pronóstico un poquito más cercano que el de diciembre de 2023. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Saludos.